Familia, muy buenos días, buenas noches, bendiciones para todos. Pues te saludo, Dani, la hermana Maru, bendiciones. Espero que estén súper bien en su trabajo, en la casa, donde no sé dónde estén, pero bendigo su vida y pues gracias a Dios por darnos este espacio para alimentarnos. Esa es una y la otra de lo que creemos nosotros como leaks que somos, amada familia. Y pues hoy es como vamos a decirlo así, segunda parte del tema titula Evangelio del Reino. Lo vimos la vez pasada, lo que es el Evangelio del Reino de poder, lo que es la salvación. Y vimos una cita a memorizar. Y estoy seguro que usted es una de las personas que lo sabe al derecho al revés, que dice de la siguiente manera: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, pues en esta clase también nos vuelve a exhortar, bueno, pues que tenemos que memorizar, pues, donde hemos aprendido, con esta cita es, eh, pues, un evangelio del reino es vivir como Dios quiere, pues no es fácil. Hay cosas que son muy sencillas, pero sin embargo Dios no quiere sacrificio, pues, sino que Dios quiere obediencia. ¿Por qué digo sacrificio? Porque a veces nos sacrificamos o nos esforcemos para levantar nuestras manos, o doblar nuestras rodillas, o para asistir a una reunión, etcétera, etcétera, así en cuanto a una actividad, sino que más bien lo que Dios quiere es de usted y de mí es obedecerle a Él. ¿Cómo qué? Bueno, como perdonar, como bendecir, como dar, como aportar, como aquellos que, pues, que usted sabe, ¿verdad? Que no es aceptado, pero Dios dice que, pues, ahí es donde Él quiere que nosotros bendigamos a los demás. Y pues la insistencia es que tú y yo tenemos que aprender a memorizar esta cita. Hoy vamos a ver lo que es en el punto 3, Romanos 3, la vida de santidad. Y vamos a dar lectura, estamos en la página 13. Dice: la vida de santidad la podemos definir como plenitud o perfección moral y ética. Es la presencia del bien, la maldad y el pecado son el extremo opuesto. Entonces la santidad, para que dice la vida de santidad la podemos definir como plenitud. Bueno, pues plenitud es que no tengamos necesidad, pues, como antes lo teníamos, o traemos un poco de dinero, pues ya se nos quema la mano para comprar algo, con deleite de la carne, pues, o o hacer algo, ¿no? Si uno no sale, si no uno no asiste a un baile con los amigos, pues no hay esa plenitud, esa paz, esa tranquilidad, pues. Entonces solamente haciendo la voluntad de Dios es cuando esta plenitud va a venir en usted. Esa es la vida de santidad, pues. Y luego dice la palabra santidad, santo, santificación, pero viene de la palabra griega. Es una palabra griega, en griega, que quiere agios, que significa literalmente apartar del mar, entonces, del mal, perdón. Entonces, Dios ya nos sacó de la inmundicia, del pecado, de la oscuridad, y hoy por hoy, pues bueno, el Señor nos ha puesto a a la luz de la gente, a la luz del día, y es por eso que somos atacados, ¿verdad? Porque pues nadie ataca a un católico, nadie ataca a un testigo, nadie ataca a un sabático, ¿no? Sino que atacan los cristianos, ¿no? Cualquier cosita así somos atacados. Dios pues desea la santidad como parte esencial de su naturaleza, de tal modo que la maldad no tiene ninguna relación en él. Primera carta de Juan 1.5, que dice de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído
y huido de él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, luz, Dios es luz, y pues él hoy por hoy pues puso esa luz en usted y en mi vida para dar libertad a los demás, llevar ese evangelio que libera, que liberta a los cautivos, y que ya no viva más en la condenación del pecado o de la maldición. Cristo vino a dar su vida por la humanidad. Y luego dice, después de la cita, él no puede ser seducido por el mal. Santiago 1:13. Vamos a esa cita que es muy importante para nuestra clase. Santiago 1. A ver, ¿dónde está Santiago 1:12? Dice de la siguiente manera, amada familia. No sé si usted está ahí. Santiago 1:13 dice de esta manera: cuando alguno es tentado, no digo que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Bueno, pues aquí está la respuesta, porque bueno, espero que no sea usted, que no seamos nosotros, que digamos, que andemos diciendo, pues, híjole, mira lo que Dios me pone, o lo que Dios me está dando, y sabe que eso es lo que yo necesito. Dice aquí Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie, sino que, dice 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, es importante reconocer, pues, si ya entendimos que Dios no tienta a nadie, esa es una. Dos, aquí es donde entra, donde usted y yo podemos discernir si es el diablo el que lo está tentando o es su carne, porque dice Santiago que cada persona es atraída con su propio deseo, con su propia concupiscencia. La persona será atraída en su deleite, en sus gustos, en sus placeres, pues. Entonces, para que usted lo identifique quién es, y posteriormente, para cerrar este punto, entregarse en las manos del Señor, desechar de nosotros. La santidad, el hombre y el evangelio del reino. Como mencionamos desde el principio, la santidad es parte fundamental del mensaje del evangelio del reino, y de hecho podemos decir que la santidad es una de las primeras exigencias que se hace al hombre que ha decidido caminar por los caminos de Dios. Génesis 17:1. Vamos a Génesis 17:1. A ver qué dice 17. Génesis 17. 17:1. Dice de la siguiente manera: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mira nada más. Sería muy bueno que usted y yo hiciéramos una pregunta obligatoria a este punto. Porque uno puede decir, ¿verdad? En su momento también lo dije. Yo veo a gente de 70, 75 años. Pues en su momento yo llegué a decir, pues esa gente pues ya no tiene las mismas luchas que yo. Pues ya no toman, pues ya no hacen coraje, ya no ya no, pues. Pero sin embargo, cuando el Señor me da la oportunidad de meter en el campo, pues, o de andar en esa parte, en el campo, en la viña del Señor, entonces me doy cuenta eh, que la lucha que tiene una persona de 15, 20 o de 50 es lo mismo. Aunque usted no lo crea, lo he visto, y así pues. Por eso aquí me llama la atención esta parte, lo que dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, casi le pega a los 100 años. Luego sigue diciendo: cuando Dios se apareció y le dijo, mira lo que le está diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos de nosotros no queremos queremos que Dios se aparezca en nosotros, que nos llene, que nos exhorte? Y mira nada más, aquí, ojo aquí, nota aquí,
Que Dios no nomás porque triste, bueno, nosotros siempre queremos que Dios se presente, se manifieste y queremos hablar con Él. No, si Dios se va a presentar, se va a manifestar en usted, en su sueño, en su trabajo, en el baño, tal vez para corregirnos, tal vez para exhortar, ¿sale? Dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda, o en otras versiones, si a usted le gusta buscar otras versiones sería muy bueno, pero dice en la clásica Reina Valera, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo ve usted un viejito que apenas puede caminar ya? Bueno, pues no dejamos de ser carne, pues aunque tengamos la edad que tengamos el título de la iglesia que tengamos, amada familia, no importa, pues tenemos lo que Dios exige aquí, que andemos así como le dice aquí, le dice a Abraham, dice, anda delante de mí y sé perfecto. No robes, no hagas esto, no hagas aquello, no difames, sé puntual, etcétera, 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 etcétera. Híjole, qué tremendo. Dios diciéndole a una persona de casi 100 años. Bueno, seguimos para no detenernos en esta parte. Y luego dice de Levíticos 19:2. Levítico 19:2 dice de la siguiente manera. Dice así, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Mira lo que Dios le está diciendo aquí al sacerdote, que le diga a su pueblo. Dígale a mi pueblo que santos seréis, porque Jehová es santo, vuestro Dios, Él es nuestro papá. Bueno, pues aquí es buscar el reino de Dios. Estamos hablando del evangelio del reino. Buscar el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Si se da cuenta, pues buscar a Dios no es que tú diezmamos, que no estamos en contra de eso, porque el diezmo es de Dios. Que tú y yo diezmamos, ofrendamos, que tú y yo evangelizamos, le compartimos a la gente y se convierte en 10, 15, 20. Gloria a Dios por eso. Y cualquier lo hace, ¿eh? Los católicos lo hacen, los sabáticos, los adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la parte donde dice el pastor, aquí es donde torce el rabo del puerco, pues. Entonces, pero Dios quiere que nosotros, pues, que usted y yo nos consagremos. Así como ese vaso que usted tiene ahí, eso que nadie lo puede tocar, que solamente usted puede servirse jugo, leche, agua, lo que usted quiera, porque ese vaso es exclusivo, es uso exclusivo de usted. Y cuando alguien lo agarra, pues bueno, ¿cómo se pone? ¿Cómo lastima su corazón? Porque alguien viene y lo agarró, lo ensució y sin permiso. Eso es lo que Dios dice de usted, de mi amada familia. Y vamos a seguir. Efesios 4:17 dice de la siguiente manera, y con eso cita voy a terminar aquí para que posteriormente usted pueda buscar. Efesios 4:17 dice así, dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Repito, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Pregunta. Aquí está hablando el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿a quién se le está diciendo? ¿A los gentiles o al pueblo de Dios? Bueno, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, la vez pasada habíamos hablado de los injustos. Gentil es aquella persona pues que no ha recibido a Cristo todavía, así de fácil. Pero Dios no le está hablando a los gentiles, sino que le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Te está diciendo a ti, a mí ahorita. ¿Sale? Que ella dice, oye, Nico, usted póngale su nombre ahí. Ya no quiero que seas como los julanos que no me conocen, que anden en vanidad de la mente.
Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, pues preguntémosles pues cómo está nuestra vida, qué es lo que estamos pensando, y sobre eso vamos a poder entregárselo al Señor. Ahora en ese mismo libro de Efesios, pero ahora en el capítulo 5 versículo 1, que dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo se siente? Bueno, yo he visto la verdad es que yo no puedo hablar de mí, siendo honesto pues, pero he visto papás que tienen hijos. Híjole, el hijo es igual que papá, habla como papá, sea bueno o malo, piensa como papá, camina como papá, es como papá, o si es mujer, pero muy escasos. Pero aquí hay una invitación para ti, para mí, amada familia. Wow. Vamos a seguir. Después Hebreos 12:14. Desde el principio Dios ha deseado que el hombre camine separado del mal, por lo que ha provisto los medios necesarios para que la santidad pueda manifestarse en el hombre. Wow. Lo primero y más importante es el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando una persona acepta el sacrificio de nuestro Señor, es limpiada por su sangre. Hebreos 13:2. Dice Hebreos 13:2 que si Cristo no hubiera derramado sangre, no hay salvación, no hay vida eterna, amada familia. Primera carta de Juan 1:7. Eso sí, voy a dar lectura de primera carta de Juan 1:7. Dice de la siguiente manera. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y de esa manera podemos darnos cuenta si andamos en luz, si andamos con el Señor. Te relacionas con la gente, aún le saludas a aquellos que hablan mal de ti, porque dice que si realmente, si decimos que andamos en luz, bueno, repito la cita: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, a la medida que nosotros nos relacionamos, se rompe esas barreras, esa inmundicia que hay, bueno, que está ahí, ¿verdad? Entre nosotros, y de esa manera nos purificamos. Entonces automáticamente es declarado santo. Primera Corintios 1:2. Primera carta a los Corintios 1:2. Dice de esta manera, 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro, en todas partes, no nomás aquí. Y luego dice en primera carta a los Corintios también 13:12, primera de Juan 1:7 que acabamos de leer. Entonces automáticamente es declarado santo. Primera de Corintios 1:2. Y viene otra cita, usted lo va a leer: a los creyentes en Cristo se le llama santos. Santo porque Él es santo, no es porque tenemos la idea tradicional que santos son aquellas imágenes pues que vemos a un templo antiguo. Pues incluso en su momento nos persignábamos pues delante de Dios, o incluso llegamos a doblar nuestras rodillas, y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Él extendió su mano con usted y conmigo, y nos ha limpiado de toda inmundicia, y está renovando nuestra mente día a día. Y hoy por hoy, pues bueno, adoramos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y luego dice: recibir la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, nos limpia. De hecho, este es uno de los más grandes beneficios del sacrificio de Cristo. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos santos. Vamos a leer esta cita bíblica, porque hay cristianos, hay iglesia cristiana que no se hablan de santos. ¿Cómo vas a ser santo? Pero dice la Biblia que tú y yo somos santos. Y vamos a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice de la siguiente manera, amada familia:
que es importante memorizar esta también, esta cita. Yo creo que lo vamos a hacer. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justificados Dios en él, para que tú y yo fuéramos justificados. Al ser justificado, bueno, pues santo significa apartado del mal. Entonces, aquí está esa cita, amada familia. Y vamos a seguir. Dice, en segundo lugar, el Espíritu Santo nos ha sido dado como guía y maestro. Amén. Que nos auxilia directamente en nuestro diario caminar hacia la imagen del varón perfecto. Primera Juan 14, 26. Vamos a el Evangelio de Juan 14, 26. A ver qué dice. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, es quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, esta promesa es para ti y para mi amada familia. Aquí Jesucristo le dice a los discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Está diciendo, y lo mismo pasa hoy. De repente se nos van las cabras, como dicen, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está con usted y conmigo, que nos hace recordar. Y viene otra cita que es Juan, el Evangelio de Juan 16, 13 al 14. El tema de la consagración y el caminar imitando a Cristo es uno de los más importantes en la Escritura, pues así como el que nos llamó es santo, también nosotros debemos serlo en toda nuestra manera de vivir. Primera carta de Pedro 1.5, vamos a primera carta de Pedro 1.5, a ver qué dice Pedro 1.5b, primera de Pedro 1.15, perdón, 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Wow. Bueno, pues esto, primera de Pedro 1.15. Yo creo que es importante, amada familia, todo lo que estamos hablando es importante, pues, cómo es que el exhorto aquí de Dios para usted, para mí, dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso es primera de Pedro 1.15. Y sí, después de eso, solo imaginemos la difícil tarea de anhelar una vida consagrada santa para Dios, pero sin la ayuda directa del Espíritu Santo. Como tercer punto, tenemos la palabra, que en definitiva es uno de los medios más poderosos para lograr la santificación. Juan 15.3 y Juan 17.17. Juan 17.17. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan 17.17, que dice así, amada familia. Dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Está hablando Dios aquí, Jesús. Santifícalo. Aquí vemos la oración, la petición de Jesús para usted, para mí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, queremos la Biblia, la palabra de Dios es verdad, es poder que transforma la vida del ser humano. La verdad de Dios está contenida en las palabras de la Biblia. Nos hace libres y nos distingue como verdaderos discípulos. Juan, el Evangelio de Juan 8:31-32, Juan 17:17. La palabra de Dios es como un espejo, el cual nos hace ver la condición de nuestra vida. Santiago 1:22-25. Guiar la vida por la palabra limpia. Nuestro camino nos evita caer en el mal. Salmo 119:9 y Salmo Salmo 119:9 y luego versículo 11 y luego versículo 133. Vivir por la palabra nos hace bienaventurado. Josué 1:8. Vamos a esa cita que es Josué 1:8. A ver qué dice Josué 1:8. Dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que
para que guardes y hagas conforme a todo lo que lo que en él está escrito, porque entonces hará próspera tu camino y todo lo que te saldrá bien. Aquí es muy claro, aquí es que dice aquí que si nosotros guardar significa vivirlo, guardar significa ponerlo en práctica, guardarlo es no nomás de tenerlo en la cabeza. Hay gente muy inteligente y tiene la Biblia completa en su cabeza, pero no está aquí, porque cuando baja aquí es cuando puede, pues bueno, se notará la esencia de Dios en la vida de la persona. Entonces pues, se tiene que dejar, se tenemos que dejar para que haga rema esa palabra de Dios en nosotros. Amada familia, dice, y dos, la vida de santidad, una vida práctica, necesaria. Tenemos todos los elementos necesarios y toda la ayuda de parte de Dios para poder vivir en forma agradable a Él. Ahora bien, no solo es posible vivir en santidad, sino que es necesario. Y de hecho también es un mandato. Levítico 11:44. Oye Israel, sé santo porque yo soy santo. Está hablando Dios ahí. La práctica de la santidad es necesaria, pues de ella depende del buen hombre de la iglesia y también el honor de Dios. Veamos qué significa esto. El testimonio personal es una de las mejores formas de predicación en la escritura. Aquí dice, pues bueno, por eso es que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. No dice por el conocimiento, no dice por la ropa, por el zapato que trae, por el collar, por el reloj que porta la persona, o por el título de la persona que tiene dentro de la iglesia. No, dice por sus frutos los conoceréis. Que quede bien claro eso, porque a veces nos maravillamos cuando vemos a alguien, pues viene bien trajeado, viene una ropa elegante, carísima, zapatos, ropa, etcétera, que no estamos en contra, que Dios no está en contra de eso, pues, pero incluso la Biblia dice, Dios dice también cómo debemos también de vestirnos, pues, de una manera que no es el tema ahorita, el decoro, pues, la manera de cómo se tiene que vestir uno, pues, bueno, eh, en la predicación, la escritura señala que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres segunda carta de los Corintios 3:2, que tú y yo somos carta leída. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona puede leer en su trabajo, en la calle, etcétera, y todo eso. Entonces por eso es que vienen las críticas, y cuando vienen las críticas y cuando viene un señalamiento, de repente sale escaleras, escorpiones, serpientes en la boca de uno. Entonces se acuerdan, pues, Pedro, cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estaba detenido, bueno, pues ahí estaba cerca Pedro, y mucha gente le había reconocido, tú eres uno de ellos. No, ¿cómo crees? No, pues sí, porque tú hablas como Jesús de Nazareno, te vistes como Él, hablas como Él, tu manera de ser es como Él, tu esencia es casi literal, es como de Jesús. No, no, ¿cómo lo crees? Yo no conozco a tal persona que tú dices. Y la Biblia dice que pasó una hora después y otra vez le dijeron. Entonces, y esta persona que se acerca a él de una manera de insistencia, no, 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 tú no me quieres ver la cara, pues tú eres uno de ellos. Y Pedro dice que no, empezó a decir groserías para mostrar a los demás que en verdad que él no era un seguidor de Jesús. Bueno, pues dice que la Biblia que tú y yo somos cartas leídas. Santo Dios, así como nos gusta que nos vaya bien, amada familia, pues yo creo que también esta parte que nos tiene que gustar, pues. El buen testimonio refuerza las palabras que decimos, pues no se trata solamente de hablar. Es que yo soy esto, pues, es que yo soy. Pues a veces nuestros hechos dicen otras cosas, dicen más que 1000 palabras. El buen testimonio refuerza las palabras que decimos, pues no se trata solamente de hablar, sino de hacer. Cuando la vida no está en concordancia con nuestras acciones, entonces podemos convertirnos en piedra de tropiezo para aquellos que no son creyentes. Por eso es que mucha gente no va, pues. Y no es que yo quiero, no estoy pretendiendo a que usted tenga
un espíritu de culpabilidad, pues, pero a veces no, a veces uno no se da cuenta de sus acciones, de muchas cosas, pues, como, es más, a veces uno no se da cuenta lo que uno dice, lo que uno hace, como, como, bueno, todo lo que gira a nuestro alrededor, pues, por eso es que la gente que está alrededor nuestra, ellos nos pueden decir, y cuando nos dicen, híjole, pues, no nos gusta, amada familia. ¿Por qué? Porque nos pega, nos duele. Para aquellos que no son creyentes y para los hermanos nuevos o débiles, Romanos 2:24 y Mateos 18:16. Y vamos a terminar. El buen nombre y el honor de Dios van relacionados con nuestros actos, pues la gente hablará bien o mal de nuestro Señor basándose en lo que observa en nosotros según Romanos 2:24. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la gente habla mal de Dios, da una señal que una probabilidad que sea por usted y por mí, pues, por nuestra manera de ser, por cómo tratamos, etcétera, 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 etcétera. Conclusión. Como hemos mencionado desde el principio, toda la vida del creyente está inmersa dentro del Evangelio del Reino si deseamos servir de modo efectiva, así como vivir dignamente ante el Rey. Debemos predicar este Evangelio que fue el que enseñó Jesús y los apóstoles, y si así no lo hiciéramos, seremos culpables de enseñar un mensaje diferente. Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Dice así: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente y evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Tenemos que cuidar nuestras acciones, pues, hay que ser prudente, hay que ser, cuando usted escucha algo, una noticia acerca de su persona, de su familia, de usted en su trabajo, etcétera, de alguien entre nosotros, seamos prudentes antes de hablar, antes de responder, meditémoslo, preguntémosle al Señor si lo que vamos a aportar va a edificar, y si no, mejor que entregarlo al Señor, mejor orarlo, pues, porque el Espíritu Santo nos los va a decir, amada familia. Pues la tarea para esta clase es, bueno, es Mateo 6:33, y la segunda pregunta es, ¿qué calificación se pondría usted del 1 al 10? Lo dejo esta sencilla, pues, pregunta, porque sé que usted es una persona sumamente, pues ocupado, y bueno, que así como nos esforzamos para tomar la clase, también nos esforzamos para la Biblia, para leer otros libros, para compartir a la gente, visitar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo entiendo esta parte, pero Dios le bendiga, amada familia. Ahí le encargo, pues, a que mande esta respuesta. Y asimismo, que tanto ya tiene memorizado lo que es Mateo 6:33. Usted puede calificar, y si no, pues dar repaso todavía. Bendiciones. Hasta luego.